Queremos saludarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo y gozarnos nuevamente por compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, yo quisiera saber si usted escuchó la canción que le había recomendado, ¿sí? Qué chévere, qué chévere, qué chévere son. ¿La escuchó o no? Y si no está a tiempo todavía, esto lo habíamos sugerido el jueves pasado. Así que tiene tiempo de escuchar la canción de Miguel Cejas. Pastora, ¿usted qué piensa? Estamos en familia y nos alegramos de compartir estos momentos. Estamos gozosos de estudiar juntos la palabra de Dios. Y el jueves pasado nosotros habíamos visto del concepto que Pablo tenía de que él había descubierto, Dios le había dado un secreto. Un misterio, ¿no? Y hoy vamos a ver el concepto que Pablo tenía de sí mismo. Es el mismo pasaje, basándonos en el mismo pasaje de Efesios 3, del 1 al 7. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y usted recuerda que habíamos pensado y dicho lo que era el misterio. El misterio era que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la gracia del Evangelio. El secreto de que era que el amor, la misericordia y la gracia de Dios está destinada a toda la humanidad. Sí, Luis. No, yo quería decir que tal vez a nosotros nos resulte bastante incomprensible esto, ¿no? Nos resulte ilógico pensar que la gente podía, en ese entonces, especialmente los judíos, podían pensar de esa manera, que ellos eran los exclusivos, los únicos para quien Cristo había venido y que tenían toda la promesa. Hablamos bastante de esto, pero yo creo que vale la pena insistir, porque es incomprensible para nosotros pensar que de pronto ellos consideraban o se consideraban los únicos beneficiarios de todo el trayecto de Dios en la historia del pueblo de Israel y también en la venida de Cristo. Pero evidentemente era así, por eso el énfasis de Pablo dice: yo recibí esta revelación de parte de Dios, ¿sí? Que el Evangelio es para todos, el Evangelio es para los gentiles. Y eso es lo que él está expresando una y otra vez. Así que... Y creo, Luis, sí. Nos cuesta a nosotros imaginar, pero esa era la situación. Y creo, Luis, que, pastor, que no fue algo improvisado de Dios. No fue que Dios dijo: el pueblo judío no recibió, voy a elegir a los gentiles. Claro, no era un plan B de Dios, decir, bueno, si los judíos no reciben, vamos a ir a los gentiles. No, desde un principio Dios ya lo había planificado, que la gracia y el amor de Dios era para todos, no exclusivo para el pueblo judío. Podríamos pensar, pastora, de esta manera: cuando Dios crea al mundo, ¿sí? Lo hace en compañía, en conjunto con Jesús y el Espíritu Santo. Sí. Antes de crear el mundo, antes de crear a Adán y Eva y a todo lo demás. Y en ese proyecto, en ese plan de la creación del mundo que discutían ellos,
pensaron en el hombre, además de todo lo que representa la creación, y sabían de antemano que el hombre iba a caer en pecado. Sí, sí. Y de ahí también ya mismo planearon, ¿sí?, de qué manera iban a poder rescatar al hombre de ese pecado para que vuelva a estar en comunión con Dios, ¿no? Y planificaron que la gracia iba a ser para todos. Por supuesto. El plan era para todos. Muy bien. Y vamos al primer punto, pastor, de que cómo se consideraba Pablo. Pablo se consideraba destinatario de una nueva revelación. Pero él, no es que él se mandaba la parte de yo lo descubrí, sino que Dios, él dice, Dios me reveló. Y muchos investigadores y científicos estudian, investigan y de repente se encuentran en un callejón sin salida, ¿no? Y no, se terminó ahí, no encuentran, y de repente se enciende la lucecita, Dios les revela y encuentran la puerta de salida. Es posible que a nosotros nos haya pasado a veces, ¿no? Haciendo una tarea, haciendo una investigación o pensando en alguna cosa, avanzamos, experimentamos, probamos y de repente parece que se nos acabó la ciencia, ¿no? Los jóvenes dicen, no, y se quedó sin asunto. Fuerte. Y de pronto, ¿no es cierto? Sí. Viene una luz, un pensamiento, una idea que hace posible continuar porque se abre una puerta o viene la luz sobre algún asunto y podemos continuar de esa manera. Eso es lo que Pablo quiere expresar acá, ¿no? Y yo creo que en la vida también hay circunstancias problemáticas, tenemos problemas, tenemos dificultades y a veces parece que estamos en un callejón sin salida, no encontramos una puerta de salida y Dios de repente nos abre una puerta, abre nuestros ojos para que veamos que nos provee de una salida para esa situación, para esa crisis. ¿Es así, pastor? Es así. Es así. Es decir que... eso es lo que expresa Pablo, ¿no? Sí. La segunda cosa que él se considera es transmisor de la gracia, es decir, un canal de conductor hacia los hombres, de la gracia de Dios. Y yo creo que nosotros todos recibimos dones de Dios. El Espíritu Santo reparte la gracia y nos da dones a todos. Y si vos te los guardás, los perdés. Los dones y las habilidades que recibís las tenés que compartir. Tenés que ser un canal de bendición, un canal por el que corra ese agua. Sí. No, yo creo que podemos dar un ejemplo práctico. Sí. Si yo tengo el don de tocar bien el piano, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que tiene habilidad especial en los dedos y en la lectura y combina esto, y son pianistas famosos de primera línea. Pero si esa persona no practica, deja de practicar, llega un momento en que los dedos comienzan a endurecerse, se comienza a olvidar de algunas cosas, y si lo hace por demasiado tiempo, probablemente pierda la agilidad, pierda la forma rápida de pensar y de alguna manera la automatización, que cuando ve una nota allí, automáticamente el dedo va hacia esa tecla, ¿no? Y lo pierde. Pero mientras lo comparte con otros, mientras hace música, mientras otros disfrutan de la música que él está haciendo, ese don va a seguir adelante, incluso va a ir en crecimiento, sí, va a ir en avance, ¿no? Y si no, lo pierde. Ajá. Es el caso del Mar Muerto, como lo dice bien su nombre, ¿no? El Mar Muerto es un mar que está cerrado, entra el agua pero no sale. ¿Recibe el río Jordán? Sí,
pero no tiene salida. No tiene salida. Y ahí está muerto. Claro. Se transformó en un mar salitroso. Sí, juntó tanta sal que no crecen peces, ni algas, ni ninguna cosa ahí. Por eso le dicen mar muerto. Bien. Y yo pienso que si vos recibiste algo que una gracia de Dios, es para usarla y compartirla, porque si te la guardás, se muere. Sí. Se muere. Eso es lo que la perdés. Es decir, que para no perder la gracia que Dios te dio, la tenés que usar y compartir. Bien. Es lo que Pablo manifiesta acá, ¿no es cierto? Que él es transmisor, de alguna manera, de la gracia de Dios. Él la recibió y la comparte. Muy bien, la tercera cosa que se considera Pablo es poseedor de la dignidad del servicio. Es decir, él dice, yo no sirvo por como que para mí es un deber, que estoy obligado, sino que para mí es un privilegio extraordinario servir a Dios. Muy bien. Y esto es algo que quizás hoy no vemos tanto, ¿no? Que a veces cuando uno pide que alguien haga algo, muchas veces tiene excusa, muchas veces dice que no tiene tiempo, que no puede, etcétera, etcétera, especialmente, ¿no es cierto?, relacionado a la obra del Señor. Cuando se pide que abra una célula, que vaya a orar por alguien, que vaya a darle un mensaje a alguna persona, o simplemente que haga una tarea tal vez práctica dentro del templo, de la iglesia, que haga algo, que ajuste, que barra, que limpie, que prepare ciertas cosas. Mucha gente lo considera una carga, lo considera un peso, ¿sí? Y realmente acá Pablo dice que para él es un privilegio poder servir al Señor. Es algo que le gratifica porque sabe que está haciendo esto por el Señor. Le cuento una experiencia. Cuando yo era joven, ¿sí?, la iglesia en donde me formé era un edificio de madera, una capilla de madera, que después se comenzó a edificar un templo ya de mampostería, algo bastante mejor, y llegó el momento que había que colocar las luces, ¿no? Y yo tendría 17 años en ese momento, más o menos, y entonces me ofrecí para colocar las luces, y bueno, la gente ahí me lo permitió, así que yo hice la instalación eléctrica y puse las luces. Hace unos 15 años atrás fui a ese templo, ¿sí?, allá en el kilómetro 25 del Dorado, y todavía están las luces que yo puse hace 50 años atrás. Pero no cobré nada por el trabajo, porque en ese entonces todos iban y trabajaban en las horas que tenían libre y donaban ese tiempo, ¿no? Yo quiero decir esto también, ya que tengo oportunidad. En realidad, muchísimo del evangelio acá en Argentina y también en otros países sudamericanos, los templos, el trabajo, nunca recibieron las iglesias ayuda estatal. Es más, más bien se las apremiaba, le rompían lo que estaban haciendo, pero no le ayudaban, ¿no? Era un estado donde los católicos dominaban y les molestaba que los evangélicos hicieran algo o crecieran en número. Así que la mayoría de los templos de Argentina, mi hermano, y de estos países aquí también, Chile, Brasil, Paraguay, se hicieron con las horas libres, con el trabajo de hermanos que después de trabajar en su tarea, a veces en sus chacras, como era eso, dedicaban 2 horas para ir a parar ladrillo, para ir a edificar, para hacer algo, por supuesto como algo voluntario, porque apenas alcanzaba para comprar los materiales, pero era de tanta bendición este esfuerzo que hacían los hermanos en conjunto para levantar su templo y decir, acá estamos ahora porque este templo lo hicimos con prácticamente nuestras manos, ¿no? A veces hoy el mundo cambió, ¿no?
Y cuando alguien hace algo, parece que si no le pagan, ya se siente mal. Pero es lo que Pablo manifiesta acá. Es un privilegio, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Poder servir al Señor y hacer tareas para Él sin necesariamente esperar paga por cada cosa que se hace. Ojalá pudiéramos tener este sentimiento que también tenía Pablo, ¿no? Sí, yo creo, pastor, que no es solo, no se puede circunscribir a la paga, porque vos podés hacer algo pagado y hacerlo por presión, hacerlo por carga, y hacerlo porque te pagan. Pero vos podés servir y reconocer que es un privilegio y es un placer que Dios nos da la oportunidad de servirlo. Muy bien. Yo creo que servir a Dios es un privilegio. Yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay muchísimos hermanos que hacen trabajo voluntario y lo hacen sin esperar ninguna paga y lo hacen con realmente nos asombra a veces cuando pedimos alguna colaboración y siempre encontramos gente dispuesta, disponible, haciendo el esfuerzo para hacerlo. Damos gracias a Dios por los hermanos que hacen ese trabajo y lo hacen con alegría, como una bendición de Dios. Y que evidentemente es Dios obrando en los corazones. Por supuesto. Porque uno no puede obrar en el corazón de otra persona. Y el hecho que lo haga en agradecimiento, es decir, el servicio a Dios es por amor. Él nos ama y nosotros lo amamos, y el servirle por amor es lo mejor. La cuarta cosa, dice que Pablo sufría por Cristo. Y hay tres cosas que dice uno. Maltby decía que Jesús les prometió que serían extremadamente felices, que tendrían intrepidez y que no estarían libres de dificultades a los discípulos. Y yo pienso que es así. ¿Qué decía el místico español Unamuno? Él decía que él pide que Dios no nos saque la dificultad. No, que Dios te niegue la paz. O te niegue la paz, pero que te dé la gloria, decía él, ¿no? Sí. Pido que Dios te niegue la paz, no te dé la paz, o te quite la paz, pero que te dé la gloria. Y bueno, no nos gusta mucho a nosotros esto, ¿no? De que nos saque la paz y lo demás para recibir la gloria. Sí, yo pienso que como Jesús tuvo dificultades, y en verdad el Evangelio es una contracultura, y nosotros vamos contra el viento, vamos contra la sociedad, contra nuestra cultura, y entonces vamos a tener dificultades. Contra la corriente. Contra la corriente, porque nadamos contra la corriente, contra la corriente de nuestro mundo. Ese es como el tema de la suegra, ¿no? No, ¿Qué pasa con la suegra? Que la suegra se ahogó en cierto lugar, en el río, ¿no? Y entonces va el yerno a buscar a ver si encontraban el cadáver, y resulta que se pone a buscarlo 5 kilómetros para arriba, digamos, en lugar de buscar para abajo, lo busca por arriba. Y entonces dice, pero vos sos loco, vos. Dice, ¿cómo? Si se ahogó ahí, tiene que estar más abajo, no por arriba. No, pero mi suegra siempre nadaba contra la corriente. Bueno, pastor, listo. Mis hermanos, eso corre por cuenta de él. Mis hermanos, lo bueno es que nosotros somos también destinatarios de la revelación, que tenemos que compartir el amor de Dios, y la gracia de Dios la tenemos que compartir. También que todo lo que tenemos es para dar, y que nosotros tenemos el privilegio de poder servirlo a nuestro Dios, y también pongámonos contentos y alegres cuando tenemos dificultades por Cristo. Y nunca te olvides que cuando está un callejón sin salida, en un problema, en una dificultad,
ahí va a aparecer Dios abriéndote la puerta y dándote luz para que encuentres la salida. Muy bien. Y también, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que nosotros somos hoy los transmisores de la gracia de Dios. ¿Sí? Sí. La recibimos para compartirla. Y escuché esto una vez y, bueno, no sé si me agradó, pero me llamó la atención, que decían que predicar el Evangelio es una cuestión de transporte, ¿sí? Nosotros recibimos el Evangelio y lo transportamos a otras personas, ¿sí? La llevamos para que otros también lo conozcan. Así que tenemos que manejar eso también, de cómo transportamos, de cómo llevamos, de cómo comunicamos el Evangelio a otros. Pero es nuestra responsabilidad, y sabe que Pablo se alegra, se goza por tener ese privilegio, y ojalá nosotros también sintamos esto como un privilegio de servir a Dios, un privilegio de llevar el mensaje, ¿sí? Un privilegio de saber que Dios nos va a abrir la puerta cuando lo necesitemos, porque esa es la gracia que recibimos de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Y no te olvides que nosotros somos extremadamente felices, extremadamente, y que Dios nos dio intrepidez, y bueno, aunque no, como somos intrépidos, vamos a tener dificultades. Así que gracias a Dios por lo que nos permite vivir y disfrutar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por cada uno de ustedes. Pastora, ¿nos quiere dirigir usted en una oración, bendiciendo cada familia, bendiciendo las necesidades? Vamos a pasar un tiempo de oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes siempre una puerta de salida. Nos enciendes la luz en los callejones que parecen que no hay salida. Gracias, Dios. Y gracias por todos los dones que nos has dado a cada uno. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartirlos. Ayúdanos toda la gracia que hemos recibido a hacerla correr. Amén. Ayúdanos, Señor, que nada se nos quede en nuestras manos, porque no es nuestro, porque es tuyo y te pertenece. Amén. Dios Todopoderoso, ábrenos la mente y muéstranos. Y te ruego, Dios, que te damos gracias por el privilegio que nos permite servirte, Señor. Gracias, y tener dificultades porque te servimos. Amén. Te adoramos, Dios, y te pedimos que tú bendigas cada familia, Sí, Señor. que tú bendigas los hogares, Sí, y que si hay alguno en crisis, que tú abras la puerta. Señor, tú abres caminos, tú abres el mar, tú abres las puertas. Amén. Para tus hijos. Así Amén. que yo te ruego que bendigas cada casa, cada hogar, y muéstrales, abre los ojos para que puedan ver la luz de tu esperanza. Amén, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ahora sí nos vamos, hermanos, y nos vemos este domingo. Sí, Día de la Madre. Acuérdense que es el Día de la Madre. Tenemos también un programa especial para el Día de la Madre. Estamos invitando a algunos a compartir un poco la experiencia de lo que es la madre, y por supuesto el otro jueves estamos otra vez con ustedes. Dios les bendiga mucho. Y no se olvide de comprarle algo, no para la cocina. Como dijo uno hace poco, dejémonos de cuestiones baratas, dice, dejemos de comprar un par de medias en la placita para el día de la... Bueno, si no podés más que eso, cocine madre para su mamá. Te lo va a agradecer igual. Sí, Dios te bendiga mucho, mi hermano, que disfrutes y disfruta el Día de la Madre. Amén, amén. Dios le bendiga. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió.
asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.